Muy buenas tardes, chicos. Hoy día 15 del 06 del 2021, clase recuperativa de la semana anterior, ¿cierto? Matemática virtual. Vamos a tener una clase un poquito reducida ya, chicos, porque vamos a ir sellando ya, vamos a ir terminando lo que es el objetivo tratado en las clases anteriores y lo vamos a terminar hoy día con una palabra ya que lo vamos a revisar un poquito en profundidad. Una palabra la cual la vamos a llamar congruencia, ¿ya? Y para entender el concepto de congruencia, vamos a entablar una pequeña conversación, ¿cierto? Para poder saber qué es la congruencia dentro de las figuras geométricas. Profesor, nos puso un año más, dice sexto año básico. ¿En serio? No, profe, puso sexto año básico. Me equivoqué, ¿se dan cuenta? No, ya, pero eso lo arreglo inmediatamente. Tranquilos. Tranquilos. Hombre, ¿verdad que le puse sexto? Profesor, pasamos un año con tan solo 5 notas. Pasamos de curso. Y además que la fecha la puso mal. Es que esa es la fecha. ¿Le puede decir algo al profe, por favor? Además que la fecha también la puso mal porque es 15, no 10. Chiquillos, a ver, ahora voy a explicar, ¿ya? Ya, la fecha no está mala porque la fecha es del día de la clase que se suspendió. Recuerden, nosotros suspendimos la clase el día jueves 10. No fue hace 5 días. El jueves 10 nosotros suspendimos clase. ¿Ya? Entonces, esta clase corresponde a la clase recuperativa de ese día. ¿Ya? Entonces, comenzamos, chicos. Ahora sí, silencio, ya que es cortito lo que tenemos que explicar para que puedan entender. Entonces, clase de matemáticas, ¿cierto? David González, el profesor, el que les habla. La palabra de hoy en día que vamos a internalizar va a ser la congruencia, ¿cierto? Entonces lo vamos a relacionar obviamente con las figuras geométricas, entendiendo también y relacionando también con los conceptos de transformaciones isométricas que hemos estado viendo en las clases anteriores. Entonces, el objetivo de aprendizaje que hemos estado viendo nosotros durante estas clases es la número 18, según el Ministerio de Educación, que habla de demostrar que comprenden el concepto de congruencia usando la traslación, la reflexión y la rotación en cuadrículas y mediante software geométrico, ¿ya? Ahora, el objetivo de la clase de hoy día es comprender el concepto de congruencia en las figuras geométricas a partir de las transformaciones isométricas. Y básicamente lo que tenemos que entender, chiquillos, es lo que aparece aquí, ¿ya? Lo que aparece aquí dice ¿qué es la congruencia matemática? Y debemos entender que en matemática, dos figuras se van a considerar como figuras congruentes si tienen las mismas dimensiones y la misma forma, ¿ya? Mismas dimensiones se refiere al mismo porte y la misma forma, ¿ya? Si es un triángulo, tiene que ser un triángulo igual. No puede ser un cuadrado porque ahí ya no tendría la misma forma, ¿ya? Y no nos va a importar la posición y la orientación, ¿ya? Por ejemplo, cuando habla de orientaciones, si va a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, y su posición se refiere si va a estar en diagonal, hacia abajito, no, ¿ya? La orientación es que es para dónde va a estar mirando, por ejemplo, ese triángulo, no nos va a importar. Solo nos va a importar el porte, ¿cierto? Y la forma. Ahora, generalmente, para entenderlo más matemáticamente, una figura geométrica va a ser congruente a otra siempre y cuando se le aplique una transformación isométrica. Por ejemplo, si yo tengo una figura y le aplico una reflexión, voy a tener una figura congruente. Si le aplico una traslación, también voy a tener una figura congruente. Si le aplico una rotación, evidentemente también voy a tener una figura geométrica congruente, ¿ya? Entonces, entendamos el concepto de congruencia. Una figura geométrica congruente va a ser una figura geométrica que va a tener el mismo porte y la misma forma, pero no necesariamente va a tener la misma dirección y la misma posición.
puede estar mirando para otro lado, pero, por ejemplo, un triángulo puede estar mirando para otro lado, pero tiene el mismo porte, entonces sí va a ser una figura congruente, porque puede haberle aplicado una rotación, ¿cierto? Pero sí va a ser congruente porque tiene el mismo porte, ¿cierto? Y tiene la misma forma. Por ejemplo, dice, dos figuras son congruentes si tienen el mismo tamaño, ¿cierto? El mismo tamaño, tienen la misma área y sus ángulos internos y las medidas de sus lados. Como lo que yo estaba hablando, miren, justo aparece aquí. Aquí tengo una figura geométrica, ¿cierto? Se le aplicó una rotación y estas dos figuras geométricas siguen siendo congruentes, porque son las mismas, solamente que se hizo una pequeña rotación de 90 grados. Cambió la pose que tenía. Claro, pero sigue siendo la misma figura. ¿Ya? Chiquillos, silencio ya, gracias. Por ejemplo, aquí tengo un triángulo, ¿cierto? A este triángulo se le aplicó una reflexión. Ese triángulo, al aplicar la reflexión, si bien está como al revés del triángulo, ¿cierto? Pero sigue siendo una figura congruente. ¿Por qué? Porque no cambió su forma, ni tampoco cambió su porte. Siguió siendo el triángulo del mismo porte. Aquí lo que cambió puede haber sido su dirección, ¿cierto? Su sentido. Pero sigue siendo la misma figura, entonces sí es una figura congruente. Aquí abajo tenemos una traslación. A esta figura, a este pentágono que está aquí, se le aplicó una traslación. Al aplicar una transformación isométrica, podemos entender entonces que este pentágono que está aquí, con este otro que está acá, también son figuras geométricas congruentes, ¿ya? Vuelvo a reiterar entonces, la congruencia, ¿qué es? La congruencia van a ser figuras geométricas que son iguales en cuanto a porte y forma, pero que a veces pueden estar en una dirección distinta, ¿cierto? O en un sentido distinto. ¿Cuándo? Cuando se le aplica una rotación, cuando se le aplica una reflexión o cuando se le aplica una traslación. Eso vamos a entender como figura geométrica congruente. Ahora, ¿existen las que no son congruentes? Por supuesto que sí, que existen las que no son congruentes. Por ejemplo, dos figuras no van a ser congruentes si no tienen el mismo tamaño o forma, sin importar su dirección, ¿ya? Si una figura geométrica no es igual a la otra en cuanto a su forma y a su tamaño, deja de ser congruente. Por ejemplo, este es un triángulo y este es otra figura geométrica y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un octágono. El triángulo no es congruente con el octágono. ¿Por qué? Porque son figuras distintas. Lo mismo es con el hexágono o con esta que tiene 12 lados, parece. ¿Ya? No son figuras congruentes porque tienen distintas formas. Eso es lo que yo debo entender. Si yo tuviese otro triángulo igual a este que está aquí, acá arribita, sí, serían figuras congruentes. ¿Ya? Entendiendo, chicos, entonces el concepto de congruencia entre figuras geométricas, yo les quiero proyectar una pequeña ficha para ir trabajando, para que comencemos a trabajar en realidad, ¿ya? Que es esta ficha que está aquí. ¿La ven ustedes o no? ¿Sí? Sí. Ya, ficha quintallo básico, ¿cierto? Tenemos acá y yo les voy a pedir a ustedes que vamos trabajando, ¿cierto? En esta ficha. Vamos trabajando en esta ficha para poder ir desarrollando y ir aclarando algunas dudas, ¿cierto? Miren lo que sale ahí. Dice actividades, ¿es congruente o no lo es? Ya, vamos a ver primero el número 1. El número 1 tiene puros triángulos, ¿cierto? Hacia el lado derecho, ¿cierto? Dice, observa la siguiente figura y escribe la misma letra entre aquellas figuras que sean congruentes. Ya, por ejemplo, yo a esta le voy a poner la letra A, ¿ya? ¿Qué figura es congruente a este triángulo que está aquí y cuál no? Yo diría que la... Este que está aquí, ¿es congruente? ¿Cuál? Es que no lo veo. Lo estoy seleccionando aquí con el mouse. Se me quedó pegado entonces.
Este que está aquí, mira, lo encerré en un Ah, círculo. ¿Es congruente? ese es el, sí, congruente. Sí, le hago poner un sí, ¿ya? Sí, este que está aquí, según usted, ¿es congruente? No, no, para mí no, Este, porque es más pequeño. no, que más pequeño. Este que está aquí, Sí, sí, yo digo que sí. sí. ¿Y este que está acá? No, porque es como más, sí, tiene más acá, ¿me entiendes? Más Bien, inclinado. muy bien, Alonso, con tu explicación. Alonso dio en el clavo. Según esta figura que está aquí, la letra A, ¿cierto? Este sí es congruente, este no es congruente, este sí y este no. Perfecto. La explicación que dio él, que este era más chiquitito. Correcto, cambió su forma. Al cambiar su forma, deja de ser congruente. Y este otro que está acá al final, que dice que no, está como más alargado, dijo, estaba como más ladeado, dijo el Alonso, ¿cierto? Toda la razón, también cambió su forma. Entonces dejó de ser congruente. A diferencia de este, si ustedes se dan cuenta, está dado vuelta, ¿cierto? Pero no cambió su forma. Como no cambió su forma, ¿cierto? Se rotó. Exacto, hizo una rotación. Muy bien, Violeta. Aplicó una transformación isométrica conocida como la rotación, ¿cierto? Y al aplicar esa Como que, transformación, se como convirtió. que cambia el ángulo de la línea. Claro, como que cambia la dirección, no el ángulo, ojo, porque si una figura cambia su ángulo, cambia su forma. ¿Ya? Hay que Además, entender eso. profe, si se da cuenta el triángulo, como lo pongáis, es igual en toda su forma, me explico, en los triángulos, ¿me entiendes? Sí, correcto, ese se llama triángulo equilátero, igual en todas sus formas y todos sus ángulos. Vamos Mi con las... celu se Por había quedado sin ejemplo, batería así, y recién lo pude cargar. así, como si lo Uno, estuviera dando vueltas. correcto. Mira, vamos con la segunda que está aquí, ¿ya? Vamos a ir avanzando con la segunda. Alonso ya participó. Vamos a ver si que nos puede ayudar otro compañero. ¿Ya? Vamos a tomar esta, le vamos a poner una letra B, ¿cierto? Y tengo a Joaquín ahí, Joaquín Gómez, por favor. Ya. Joaquín Gómez, nos quedan estas tres figuritas acá al lado. ¿Cuál de estas tres que están aquí consideras tú que es congruente? La que está al lado de esa. O sea, la que está como un rombo. Ya, como esta que está aquí. A esta le ponemos que sí. A esta que está aquí le ponemos. A la que está al lado hay que ponerle no porque está más chica. Le colocamos que no. Y a la última, También que no porque está más grande. también porque está más grande, ¿cierto? Muy, muy, muy bien. Ya, al igual que nuestro compañero que habló anteriormente, esta solamente. ¿Qué le pasó a esta Violeta? Es como un rectángulo. ¿Qué le pasó a esa? Esa rotó. También fue Rotó. rotar, También, pero también. rotó con unos 5 centímetros porque quedó parada de cabeza. Correcto, también sufrió una rotación, ¿cierto? Y como sufrió una transformación isométrica, no sirve. ¿Esta por qué no nos sirve? Porque es más chica. Es más chica, entonces, ¿qué pasó? Cambió su forma. Y al cambiar su forma, inmediatamente deja de ser una figura congruente. Y en la última, ¿qué le pasó? Se hizo muy grande. Se hizo muy Es grande, como un ¿cierto? rectángulo. Y también cambió su forma. Entonces, al cambiar su forma, la eliminamos de inmediato. Deja de ser una figura congruente. ¿Ya? Y nos queda la última que está acá abajito, ¿cierto? ¿Qué Que es puedo una... hacer yo? Vamos, vamos, Violeta, ¿cierto? Le vamos a poner la letra C. Violeta, ¿cuál de estas cree que es Perdón, congruente? profesor, rayé sin querer la pantalla. No hay problema. La- Déjeme bajar la mano porque mi mano me estorba donde estoy con el celular. Ahí está. La de al lado, que de esa no es porque es más chica. Esa no, entonces, ¿cierto? Esta, La siguiente, sí, pero rotó. sí, pero sufrió una rotación, ¿ya? ¿Y esta? Y esa no porque está un poco mediana, entre chica y entre grande. Correcto, está como más flaca, ¿cierto?
Está Muy como más flaca. flaquita, está como más flaquita que está como está más gordita. ¿Ya? Pero muy bien, Violeta, con tu explicación, ¿cierto? Letra C, esta no, porque cambió su tamaño, ¿cierto? Se achicó. Esta sí, porque de la misma forma, solamente sufrió Roto. una pequeña rotación, ¿cierto? Una pequeña rotación hacia ese sentido, pero no cambió su forma, entonces sí le Solamente roto. sirve. Al cambiar la forma hace que sea diferente. Correcto. Y nuestra última aquí, que como mencionábamos, se aflacó, No, ¿cierto? porque es muy flaca. Se aflacó. Entonces no nos sirve, ¿cierto? No nos va a servir porque sufrió un adelgazamiento extremo, ¿cierto? Hizo ayuno. Ahora, miren lo que pasaba acá. Ya voy moviendo Violeta, así que se va a ir borrando, así que traten de no escribir, que yo estoy con otro programa ahora, ¿ya? Miren lo que aparece aquí. Selecciona la figura que no es congruente y explica por qué no lo es. Ya, nosotros ya hicimos la explicación de cada una de Sí, ellas, está ¿cierto? intentando borrarlo. Ya hicimos nuestra explicación de cada una de ellas, entonces ya sabemos por qué hay figuras que no fueron congruentes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cambió su porte, ¿ya? Y aquí, mira lo que nos aparece ahí. Dibuja una cuadrícula, dos figuras que sean congruentes a la presentada y explica por qué es congruente. Ya, ustedes ya hay algunos que saben manipular, ¿cierto? El poder escribir dentro de esta, ¿cierto? Yo voy a empezar, voy a hacer una. Miren lo que voy a hacer yo. Voy a hacer ahí, voy a poner un botón, pero voy a cambiar de color porque este no se nota mucho. ¿Ya? Voy a dibujarla de este color, ¿cierto? Profesor, alguien tiene el micrófono prendido y se escucha una guagua llorando. Sí, disculpe que tengo un bebé, ¿ya? Miren. Cuento los espacios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, ahí partí, pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cierro ahí. Mi otro punto de intersección, mira, veo que hay 2 de diferencia y 2 aquí. Y tengo 1, 2, 3 hacia abajo. 1, 2, 3 y 1 y 2. Entonces el otro puntito ahí. 1, 2, 3 y 1 y 2. Y el otro va ahí. Y ahora estoy en condiciones de poder generar mi figura. Obviamente, ustedes tienen reglas, es mucho más fácil. Yo lo voy a hacer a pulso. Tengo una ahí, ¿cierto? Perdón. Tengo una ahí. Profe, Sí. vamos a ocupar, Tommy. Hoy día no, chicos. Ahí, ya. Ahí tengo una figura, ¿cierto? Tengo una figura relativamente congruente a la otra, ¿cierto? Solamente me faltó la regla como poder hacerla un poquito más Para que quedara derecho. congruente, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿quién de ustedes, de los que tengo aquí en clase, puede dibujarme una figura congruente? ¿Puedo hacerlo yo, profesor? Yo, profe. Yo. Ya vamos. Profesor, por favor. Yo voy a hacer. Tengo aquí, pero no tengo nadie que levantó una mano. Nadie cumple con las condiciones. El primero que levante la mano virtual, la Violeta, ella fue. Todo, Pero yo levanté la mano. Yo levanté la mano. tengo a la Violeta y después tengo al William. Ya. Primero la Violeta me dibuja una y después me dibuja una el William. ¿Ya? Espero. ¿Qué pasó? Profesor, que lo haga el Gustavo porque a mí se me acaba de laguear el celular. Ya, Gustavo, vamos. Después va William. Profesor, ¿me deja probar algo? Que haga una figura posible de hacer un movimiento, o sea, de rotación o de traslación. Correcto, que sea congruente con nuestra figura base que está aquí. Tenemos una figura base. Yo hice una, que está acá al ladito. Necesito que ustedes me hagan otra. Dentro de este recuadro.
rojo, Profesor, no que me deja, no que me dejaría hacerlo. Después de Gustavo. ahí está. Ah, ya. Mira, Gustavo. Aquí vamos a Es analizar. muy grande, ¿no? Vamos a analizar tu figura. Si bien, Espera un poco. bueno, la borró. La A voy a ver, corregir. Me deja a mí ahora. Me deja, La voy me a deja. corregir. La voy a Profesor, me deja. William, deja. un segundito. Profe, después de Si, William fue yo. si te voy a, William, dale un si, segundo. si es que nos queda tiempo, viene el tercero. Pero sí o sí, ahora es Gustavo y después William. Estoy viendo cómo la está dibujando Gustavo. Y el resto, por favor, toma atención. ¿Ya? Porque aquí vamos a ir revisando, ¿cierto? Ahí están los tres. Ah, ahí está, también cumple con la condición. Ya, bien Gustavo. Obviamente no es lo mismo que dibujar con regla, porque estamos de manera virtual, ¿cierto? Pero cumplen las condiciones. Ya, Gustavo logra cumplir con las condiciones. ¿Por qué? Porque es exactamente la misma figura en cuanto a aporte y a forma que nuestra figura base, que es esta que estoy aquí destacando, ¿cierto? Obviamente está un poquito chueco con todo lo que conlleva, porque cuesta hacerlo, ¿cierto? Sí, pues, Con el mouse, pero esta sí, figura, no ando con mouse. esta figura está correcta. Muchas gracias, Gustavo. William, ahora tu turno. ¿Qué pasó, William? No me deja borrar, no me deja borrar. Yo borro, ¿Lo puedo William. borrar? Ya, dale. Ahora, Ah, estoy con un poco de problemas técnicos. ¿qué te pasó, William? ¿Qué problemas Está técnicos complicado, tienes? está complicado. Está complicado, no se puede mover mientras yo tengo el lápiz. ¿Por qué? Es que no se puede mover la cámara. Profesora, estamos a la hora en realidad ya. Correcto, nos queda un Estamos a la minuto. hora. William, le damos el... No, 0 Ah, no, ahí está minutos. 0 William. minutos. Ahí Nos está quedan 0 William. minutos. Esperemos a William, a ver si cumple con la condición. Bien, William, ahí la primera línea está bien. Bien, William, cumpliste con la condición espectacular. Tal cual como tú lo dibujaste, ¿cierto? Tiene las mismas dimensiones que nuestra figura base, ¿cierto? Entonces, Sí, lo que pasa es que hay que sí, fijarse en las líneas. correcto, Hay que fijarse sí cumple con la condición de ser una figura congruente, ¿ya? Entonces, básicamente lo que teníamos que ver hoy día, chicos, era saber qué era la congruencia, ¿cierto? Que era saber que era una figura congruente, porque obviamente después ya más adelante nos van a aparecer distintas figuras y debemos manejar este concepto asociado a la congruencia de figuras geométricas y obviamente relacionarlos, como lo vimos recién, con nuestras transformaciones isométricas, ¿cierto? Que es lo fundamental. Chicos, por hoy día estamos ok, estamos listos con la clase, sé que fue más cortita, pero no por eso no tan provechosa, así que vamos a dejar de grabar para contestar las dudas o consultas que hayan quedado.